el año 711, tropas islámicas invadieron gran parte de la península ibérica, anulando fácilmente a un poder visigodo en clara decadencia. A pesar de la invitación musulmana para la conversión de los cristianos a la fe promovida por Mahoma, muchos de ellos deciden conservar su fe, sobre todo en grandes núcleos urbanos como Mérida, Toledo o Córdoba, recibiendo el nombre de mozárabes. Con el paso del tiempo, el malestar de este colectivo fue en aumento debido a la fuerte subida de impuesto y el arrinconamiento social, desencadenando diversas sublevaciones y emigraciones al norte, a tierra cristiana. Fueron ellos, provenientes de Al-Ándalus, los iniciadores de la nueva corriente artística fuertemente orientalizados, con una visión estética de clara tradición bizantina. Por una decisión del monarca Alfonso III, un grupo de monjes cordobeses y seglares procedentes de la capital del reino omeya en Hispania se asentaron al sureste de la ciudad de León. Con mucho esfuerzo realizaron una iglesia dedicada al arcángel San Miguel, con un peculiar estilo mozárabe, mediante la reutilización de materiales visigóticos y romanos. La datación de la basílica se conoce gracias al contenido de la lápida fundacional, hoy perdida, que se remonta al 20 de noviembre del 913. El acceso actual al templo fue realizado por el abad Sabarico en el año 1050, reseñándose en una rústica inscripción que preside el arco, así como la fecha de su muerte, siendo enterrado bajo ella. El pórtico, emblema del recinto, se construyó durante el siglo XI. Los 7 primeros arcos a base de finos fustes, basas y capiteles corintios y cimacios de blanco mármol. Los otros 5 son posteriores, junto con la realización de la torre este y la zona románica o panteón de los abades. En la actualidad sirve para albergar diferentes sarcófagos procedentes de la sede monacal. En el interior, la planta de la iglesia mozárabe es basilical, compuesta de 3 naves, siendo la central más elevada, separadas por arquería de herradura tipo califal, fustes de mármol y capiteles corintios. Las dimensiones del recinto son de 25 metros de largo y 14 de ancho. Lo más significativo del interior es el iconostasio, elemento escénico oriental que servía para separar al oficiante ubicado en la zona sagrada de los creyentes, con la utilización de canceles con motivos ornamentales animalísticos y vegetales, así como unas cortinas que se cerrarían en el momento culmen de la consagración. El artesonado de la nave central está decorado con pinturas del siglo XIV o XV a base de motivos heráldicos de Castilla y León. La epigrafía del monasterio es muy rica, sobre todo la de época romana. Destacar las inscripciones de las arcas o altares que relatan las importantes reliquias que un día ostentaron. Numerosas han sido las restauraciones a lo largo del tiempo desde su declaración como bien de interés cultural en 1886 para consolidar uno de los referentes medievales de la cultura leonesa, debido a su valor artístico y referente arquitectónico a nivel mundial. Bienvenidos un día más a La 8 León, bienvenidos un día más a Rugidos León. En este caso nos hemos desplazado a la bella localidad, al bello municipio de Gradefes, en el cual nos encontramos en San Miguel de Escalada, uno de los verdaderos hitos referenciales desde el punto de vista patrimonial, no solamente a nivel provincial y nacional, sino que desde el punto de vista internacional. Veremos cuáles han sido las vicisitudes del propio edificio desde el punto de vista arqueológico, cultural, testimonial, etnográfico, y si realmente esas connotaciones del punto de vista mozárabe, esas influencias que derivan del punto de vista del califato de Al-Ándalus, se fusionan y hacen ese concepto híbrido tan característico como es el arte mozárabe, que prácticamente es inigualable en todas las localidades y en todo el resto del mundo. Para hablar de todos estos temas, tenemos a nuestros invitados especialmente elegidos, de primera magnitud,
invitados de Primeros Espadas, que nos van a contar, que nos van a desgranar todos estos acontecimientos, todos estos avatares que ha sufrido tanto el templo de San Miguel de Escalada como el municipio de Gradefes. La primera invitada que nos va a dar ese contenido global, que nos va a dar esas sensaciones tan características de la localidad de Gradefes, es Amelia Biaín González, que es la jefa del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Amelia, cuando quieras tiene la palabra. Muy buenas, muchas gracias por invitarme a esta presentación de los monumentos del municipio de Gradefes. Uno de los municipios que cuenta con una riqueza patrimonial inmensa, con una variedad de tipologías y con una calidad de los monumentos, entre los que destaca el lugar donde nos encontramos, que es San Miguel de Escalada. A San Miguel de Escalada le tengo un especial cariño, sobre todo por los años en los que ejercí de técnico en el Servicio Territorial de Cultura, allá por los años 90 y tantos, o sea, hace muchos años, en que la Consejería de Cultura y Turismo tutelaba directamente este edificio. Aunque ahora los visitantes quizá tengan la percepción de que necesita mejoras, que necesita restauraciones, como todos los monumentos, se han ido haciendo numerosas actuaciones, siempre pretendiendo que fueran de conservación, de mantenimiento, de puesta en valor, pero nunca se ha intentado que fueran actuaciones que llamaran la atención, que fueran cosas espectaculares. Y yo creo que este monasterio, bueno, ha conseguido poco a poco ir manteniéndose, mejorando, ir conservándose, que es lo fundamental, a través de numerosísimas actuaciones. Se han hecho también estudios que han avalado dichas intervenciones, y en no mucho tiempo se acometerán algunas otras mejoras en los recorridos de visita que permitan disfrutar de la belleza de este edificio. La inversión realizada en todos estos años es superior a 1 millón de euros, o sea que aquí se han depositado mucho dinero y muchos esfuerzos en el estudio y el mantenimiento, como digo. Una de las actuaciones más relevantes fue allá en 2008, donde se recuperaron cubiertas, se modificó el recorrido de visita, que anteriormente no permitía tener una visión global de todo el monasterio porque el entorno no lo permitía. Y esa actuación, como otras muchas, ha quedado inconclusa. La actuación de futuro que se tiene prevista por parte de la Consejería es precisamente completar ese recorrido en la fachada occidental, una de las que ha sufrido más transformaciones y que tiene seguramente para los arqueólogos un gran interés, y veremos a ver esa obra, a ver qué resultados y qué datos arqueológicos nos aporta, porque este edificio tiene muchas incógnitas por despejar, como seguramente conocéis todos los que estáis aquí conmigo hoy. Además, este municipio pues, atesora otros grandes tesoros monumentales, como son el monasterio de Gradefes, la pequeña iglesia de Villarmún, que tiene algún elemento mozárabe, el monasterio de Eslonza, que también he visto cómo se ha transformado a lo largo de estos años de ser un auténtico vertedero a ser ahora mismo un espacio arqueológico con un interés enorme que va a permitir no solo la visita pública, sino desarrollar actividades y bueno,
yo creo que este Ayuntamiento de Gradefes está haciendo un gran esfuerzo porque se valoren, se conozcan y se pueda disfrutar de toda su riqueza monumental. En este entorno se encuentra también Sandoval, un edificio que es propiedad de la Junta de Castilla y León, en el que también se está haciendo grandes esfuerzos inversores. Ahora mismo se está terminando la consolidación de la Panda Este y bueno, también es un edificio pues, que no cabe duda que va a requerir continuar invirtiendo en él. Pero las intervenciones en patrimonio requieren hacerlas con un sosiego, con unos estudios que avalen todo lo que se haga, y no importa tanto la gran cantidad de inversiones, sino que las que se hagan correctamente y sirvan para su conservación y su traspaso a generaciones futuras. No sé qué otros datos podría daros de interés, serían muchos. Aquí tenemos un espacio, por ejemplo, la Torre Románica, que aunque no es el espacio principal por su belleza, yo creo que no necesita ninguna aportación, simplemente poder contemplarlo y entenderlo. En la Torre Románica, bueno, la idea es que ese espacio sea un poco más didáctico, sirva para que los visitantes puedan entender la complejidad de este edificio, que ya de por sí es complicado de entender para los estudiosos del arte y de la arqueología. Y bueno, pues en ese sentido, pues quizá pueda avanzarse un poco más tras las obras de mejora de la visita por el exterior del edificio. La conservación también es dificultosa a veces y bueno, ahora mismo vamos a intentar que esos restos arqueológicos que han quedado expuestos se recuperen un poco, se consolidan y puedan ser observados de mejor forma. Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, Amelia creo que nos ha dado una visión general de lo que es el Ayuntamiento de Gradefes desde el punto de vista patrimonial, muy interesante, muy práctico, muy pedagógico, muy incisivo en cada una de tus apreciaciones, y también me ha parecido muy relevante otra cuestión que has dicho, que ha sido el enigma que produce San Miguel de Escalada en este caso en concreto, que sí que es cierto que a pesar de ser uno de los edificios, pues como decíamos antes en la presentación, más carismáticos o más relevantes de lo que es el panorama artístico a nivel nacional e internacional, sigue existiendo esa cantidad de problemáticas, de dudas, de enigmas, como tú muy bien apuntalaste, y vamos a ver si entre todos vamos a ir sacando a la luz unos ciertos componentes desde el punto de vista culturales, patrimoniales, epigráficos, etcétera, etcétera. Amelia Villaín González, muchísimas gracias por tus aportaciones. El siguiente invitado es Pablo López Presa, que es el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, que también nos va a dar una visión global, una visión generalista de la importancia que tiene todo el municipio de Gradefes y en concreto también este edificio de San Miguel de Escalada. Pablo, cuando quieras, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Para mí la verdad es que estar aquí en San Miguel de Escalada, el primer recuerdo que me trae es que para alguien de Mansilla Mayor, que está aquí bastante cerca, San Miguel de Escalada era aquella cuesta que era muy difícil de subir con la bici. Veníamos, bueno, yo creo que era la primera excursión realmente, igual con 12 años, casi nos escapábamos de casa para intentar llegar hasta aquí. Y claro, subir la cuesta que tenemos aquí al lado del monasterio era todo un reto deportivo para nosotros. No nos interesaba en absoluto el monasterio de Escalada, no teníamos ningún interés en él, pero la verdad es que uno subía y al final, pues ¿dónde encontraba descanso? Encontraba descanso en este precioso espacio, en esta umbría, y al final de alguna manera, bueno, te intentabas alguna vez que estaba la puerta abierta colar y ver lo que había dentro, ¿no? Tampoco tenías mucho mayor interés, pero eso sí que quedaba.
Y luego, bueno, yo recuerdo que pasaron los años y yo acabé estudiando mi carrera en Madrid y claro, San Miguel de Escalada es un monumento importantísimo de la historia de la arquitectura española. Y claro, a uno se le llenaba de orgullo cuando de repente ponían allí la diapositiva y decían San Miguel de la Escalada. No, 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 San Miguel no es de la Escalada, es de Escalada. Pero bueno, uno realmente valoraba la importancia de este lugar y lo hice realmente pues cuando al final bueno, tuve 20 años, antes desde luego que no. Y desde entonces pues he tenido bastante contacto con este lugar y con todos los monasterios de la zona. La verdad es que ahora mismo están en un estado de conservación yo creo que muy bueno. Y lo están porque ha habido una implicación muy grande por parte de muchas personas concretas. Hoy están aquí hablándonos pues Amelia Biaín, que como ha comentado en su intervención, ya en los años 90 participó en las restauraciones de este monasterio, pero también el alcalde de Gradefes, que es una persona que ha apostado decididamente por la ruta de los monasterios, incluso está terminando, luego os lo comentará, un edificio que va a servir de centro de interpretación de todos los bienes que hay en este lugar, que son muchos y muy importantes. No es casualidad que estén los monumentos bien, siempre tiene que haber un interés por parte de la sociedad civil, ¿no? Desde el alcalde hasta también las asociaciones, que veo aquí a Ana Campos, que luego hablará, que es una asociación que de alguna manera está llenando de actividades este lugar y también contribuyendo decididamente a que San Miguel de Escalada, Gradefes, Eslonza, la iglesia de Villarmún, bueno, todos estos lugares que tenemos en este municipio se conozcan, lleguen a muchos más sitios y se llenen de visitantes, ¿no? Porque al final yo creo que lo importante es, por supuesto, conservar el patrimonio, pero es muy importante que este patrimonio sea visitable. Y en este sentido también creo que se han dado pasos decididos en los últimos tiempos. Nos acompaña hoy también Javier, el guía de San Miguel, que a mí me consta que está teniendo unas valoraciones extraordinarias en las redes sociales. Y eso, para mí, quizás sea lo más importante. Podemos tener la iglesia en mejor o peor estado de conservación, obviamente. No hay ningún templo, ningún monumento que esté en peligro de desaparición en este municipio, por suerte, pero por supuesto se podrían hacer más inversiones, siempre se podrán hacer más inversiones. Pero lo que realmente marca la diferencia es que un guía como Javier esté aquí, haga las visitas, la gente se vaya encantada, vaya incluso a comer a Mellanzos, que es un restaurante que yo les recomiendo y que está aquí muy cerca, y que si les queda tiempo, pues vean el resto de monumentos de Gradefes, ¿no? Yo, es verdad que siempre hablo de San Miguel de Escalada, pero yo tengo un especial interés por Eslonza. Decía Amelia que Eslonza hace no mucho tiempo pues era prácticamente un vertedero, y es verdad, es un monumento que si es famoso por algo es por su estado de abandono. Pero eso ya también está cambiando. Las intervenciones que ha llevado a cabo el Ministerio de Fomento a través del 1,5% cultural con el Ayuntamiento de Gradefes, la Junta de Castilla y León y también la Diputación han transformado completamente ese lugar. Ahora tiene una señalética cuidadísima. Se ha hecho una intervención que respeta la ruina, pero que permite también comprenderla con una claridad excepcional. Y además ahora se ha aprobado recientemente un proyecto que ha impulsado el Ayuntamiento de Gradefes y que va a estar financiado con fondos del Instituto Leones de Cultura para consolidar un muro que es muy esbelto y que por ahora no se puede uno acercar porque tiene cierto riesgo de caída, pero se va a apear, se va a sujetar generando un mirador, de tal manera que nos vamos a poder acercar a ese lugar del monasterio, subir por una escalera y desde ahí entender totalmente el monasterio, incluso ver todo lo que se aprecia desde ese lugar, porque al final estamos aquí entre dos ríos, entre el Esla, entre el Porma, en una tierra fértil, que algunos han denominado la Mesopotamia leonesa, plagada de bienes de interés cultural, de monumentos y también de arquitectura tradicional. Cuando te vas de aquí de San Miguel hacia este restaurante de Mellanzos, que no me ha pagado publicidad, pero que a mí me gusta, hay un palomar ahí recién restaurado que está en una ladera y la verdad es que es precioso. O sea que también me gustaría hacer hincapié en eso, que aquí no solo hay grandes monumentos, que por supuesto los hay e importantísimos, sino que también tenemos algunos ejemplos de arquitectura tradicional dignos de ver. Y un paisaje que además combina el secano de estos cerros que están aquí a mis espaldas y que terminan en Lancia, con vegas de regadío riquísimas, con producciones de maíz, pero también de huerta, que yo creo que desde tiempo inmemorial han enriquecido este lugar y por eso tenemos estos monasterios que tenemos en este lugar. Y ya por último me gustaría destacar
que aparte del trabajo que se está haciendo en Gradefes, Gradefes está colaborando activamente con los ayuntamientos del resto de la zona. Estamos asociados desde el año 99, Mansilla Mayor, Mansilla de las Mulas, Villa Sabariego y Mansilla Mayor, y entre todos estamos generando una señalética común, haciendo actividades culturales comunes, porque al final trabajar en conjunto yo creo que nos enriquece a todos. Tenemos también el monasterio el monasterio donde se ubica el Museo de los Pueblos Leoneses en Mansilla de las Mulas, el monasterio de Sandoval, la ciudad de Lancia, que ahora se va a poner en valor. Al final, cualquiera puede venir con la disculpa de, por ejemplo, ver Lancia o de ver Gradefes, pero siempre se queda a comer, llega hasta San Miguel de Escalada, que quizá es un poco la referencia de todo este lugar, y yo creo que al haber tantos monumentos, al estar casi todos ya abiertos, al tener este trabajo en conjunto por parte de los ayuntamientos y de las administraciones que estamos invirtiendo, ¿no? Diputación, Junta, Gobierno de España, pequeños ayuntamientos, incluso las pedanías, todos trabajando y remando en la misma dirección, lo que está provocando es que haya miles de visitas, lo que está provocando es que se vendan más casas, está provocando que la gente, en vez de quedarse una semana en verano, igual se quede 2 o se quede 3, y al final yo lo que estoy viendo, y lo puedo decir porque soy de esta zona, es que yo creo que estamos viviendo un resurgir de toda esta parte sur de León, y se está notando a todos los niveles, y para mí yo creo que el mayor motivo de orgullo, y estamos aquí en Gradefes por supuesto, es que se reconozca con programas como esta labor de muchos años, que no ha sido fruto de un día, pero que ahora mismo estamos viendo cómo está dando realmente sus frutos y enriqueciéndonos a todos. Me quedo ahí. Es muy de agradecer que políticos, en este caso Pablo López, un diputado joven, que se implique tan directamente y que baje a pie de campo, como ese relato que nos ha hecho tan fantástico desde el punto de vista personal, sus experiencias, sus vivencias, ese recorrido que nos ha hecho por todo el patrimonio de la zona de Gradefes, desde Eslonza a San Miguel de Escalada, incluso nos ha hecho alguna recomendación de carácter gastronómico que también es muy de agradecer. Muchas gracias, Pablo, por tu intervención, y que sigas en esa línea de bajar a pie de campo, que sigas en contacto con los ciudadanos, porque eso, desde el fondo, yo como ciudadano, no como director de este programa, sino como ciudadano, te lo agradezco enormemente. Muchas gracias, Pablo. Nuestro siguiente invitado es un amigo, bueno, todos somos amigos, como antes dijimos cuando entramos en este programa, mis queridos amigos. Tenemos a continuación a Emilio Campomanes. Ya es un experto en tema de rugidos, porque ya contamos el año pasado también con él en las cuevas de Valporquero, con lo cual ya es un veterano, ya vamos a darte una distinción honorífica con grado hasta emérito cuando llegue el momento. Y él nos va a hablar, antes de llegar a este punto habíamos hablado de que era muy importante las aportaciones que Emilio nos hiciese, porque de este edificio, en concreto de San Miguel de Escalada, es muy complicado el hablar, y los datos que tenemos son desde el punto de vista arqueológico, entre otras cuestiones, y Emilio nos va a puntualizar, nos va a hablar de esa línea de trabajo, de esa proyección desde el campo arqueológico. Emilio Campomanes, cuando quieras puedes exponer tus trabajos.
Buenas tardes a todos. Yo vengo a hablar de arqueología, no vengo a hablar de política, no vengo a hablar de patrimonio o de otras cuestiones similares. Yo vengo a hablar de... Y tampoco vengo a hablar de arte, porque tampoco somos grandes especialistas en arte. Vengo a hablar de lo que la gente de la Edad Media hizo, o cómo vivía, o dónde vivía. San Miguel de Escalada a veces lo visitamos, nos quedamos fascinados por estos arcos y estos capiteles, pero olvidamos muchas veces dónde estamos. Estos son las vegas, las grandes vegas de los ríos leoneses, las vegas del Porma, del Esla. La vega del Esla, que tuvo un poblamiento desde antes de la llegada de los romanos, y desde luego la ciudad de Lancia es como un hilo conductor a lo largo de los grandes valles, la gran ciudad de los Astures, que nos decían los escritores romanos, y la gran ciudad romana, que cuando desaparece queda un reguero de poblamiento, ahora decimos tardoantiguo, antes se hablaba de los visigodos, bueno, visigodos, de la Alta Edad Media, un poblamiento que es muy difícil de detectar y de localizar, porque son construcciones o son sociedades, estructuras muy difuminadas, son sociedades muy huidizas para el investigador. Quedan un reguero de pequeñas cuevas, desde las cuevas menudas de Lancia, recientemente recuperadas, las cuevas que hay por todos estos cortes, por todos estos cantiles de la vega del Esla, como por ejemplo la de Valle de Mansilla. Y uno de los últimos puntos, por lo menos identificados, de ese poblamiento que nos cuesta tanto identificar, se localiza en San Miguel de Escalada. La iglesia que todos reconocemos, tiene un origen que nos contaba una lápida desaparecida, donde se hablaba de cómo se habían reconstruido la iglesia, cómo ya había aquí alguien, cómo había aquí gentes, cómo había un lugar que ya se llamaba San Miguel, y que cuando se excava la iglesia, cuando Hortensia Larraín en los años 80, 82, 84, excava la iglesia, empieza a encontrar unas construcciones de esa época, que ya fecha en época visigoda, unas tumbas de unos niños, de unos adultos, con objetos, unos jarritos, objetos que no son nada, no son grandes ajuares ni son grandes joyas, son vasijas, objetos domésticos que utilizaba la gente para beber, para comer en su día a día, y que bueno, pues el arqueólogo le permite fechar el momento en el que hace esos hallazgos. Y desde entonces, ese pequeño poblamiento, que no se sabe muy bien qué ocurre cuando los musulmanes ocupan todo el norte de la península, parece que la zona queda semidespoblada, parece que todo el mundo en el norte queda semidespoblado, pero no queda semidespoblado, sigue habiendo gente. Y en el siglo X se levanta el monasterio, que todos conocemos, con su obra de arte. Nosotros, Hortensia, mi compañera Hortensia Larraín, excavó el interior de la iglesia mozárabe y parte del perímetro. Y a veces, por ejemplo, en esta zona en la que estamos, en el pórtico, prácticamente lo excavó entero, en otros nos quedamos a medias, nos quedamos con ganas de más, como en las buenas películas. Entre 2002 y 2004 tuvimos la ocasión de excavar aquí mi compañero Felipe San Román, que siempre recuerdo porque la excavación fue larga y los dos tuvimos ocasión de hacer una intervención muy compleja. Felipe San Román y yo, como digo, tuvimos ocasión de continuar eso que nos dejaba apuntado Hortensia en el costado norte del templo, en las laderas, que nos enseñaba ahí algo, pero no sabía y nos dejaba con ganas de más. Y tuvimos ocasión de excavar en la capilla románica que la han llamado con un montón de nombres, la capilla de San Fructuoso, la capilla de los abades, porque se enterraban allí, y excavar también en el perímetro una zona muy limitada en el perímetro de la capilla. Nosotros también creo que hemos sacado la punta de un iceberg, porque el yacimiento es mucho más grande, el monasterio es mucho más extenso. De aquellas pudimos atisbar que se extiende más de lo que creíamos en un principio,
y simplemente vimos la punta del iceberg. Y brevemente, o intentaré que sea breve, se lo resumiré. La capilla empiezo por ahí, la capilla románica, que es un edificio que ha quedado uno de los pocos edificios románicos, uno de los pocos templos románicos. No hay tantos templos románicos en la provincia de León. Es uno de los pocos, pero claro, al estar al lado de algo tan singular como el mozárabe de San Miguel, bueno, pues se ha quedado ahí un poco soslayado. Excavamos en su interior y teníamos bastante interés porque podría haber dado alguna pauta o alguna pista más de ese poblamiento visigodo, que al final no nos lo dio. Sin embargo, nos contó muchas cosas de la población que vivía aquí, que habitó aquí desde al menos el siglo XII hasta el siglo XIX, porque allí se enterraron todos los pobladores en el entorno, porque acabó funcionando como una parroquia y prácticamente como cementerio parroquial. Antes del siglo XIX, la población se enterraba en el interior de las iglesias, y es por eso porque cuando las excavamos y abrimos las tripas de estos monumentos, lo que encontramos son capas y capas y capas de enterramientos y de la gente que vivió en el entorno. La gente los suelen estudiar los antropólogos, que nos cuentan de sus enfermedades, de la edad de defunción, una edad que no va mucho más allá de una media de los 40 o 45 años, porque la vida era dura en la Edad Media, con grandes enfermedades, con desgastes provocados por el trabajo en el campo. Pudimos identificar unas primeras tumbas y el momento final de la necrópolis, que así, entre nosotros, ahora que casi no nos oye nadie desde la tele, el final de la necrópolis, en 1807, el obispo de León dice que se dejen de enterrar dentro de las iglesias. Era insano, provocaba un montón de epidemias, de enfermedades. Había habido ya una gran epidemia de cólera y de fiebre amarilla en Andalucía, que había provocado una mortandad importante, y entonces se cierran los enterramientos de las iglesias. Pero bueno, San Miguel de Escalada, que estaba así un poco lejos del centro, de León, tal, aquí se siguió enterrando probablemente mucho más allá de 1807 y 1814, mucho más allá de la Guerra de la Independencia, porque nos aparecieron cosas, moneditas, algún objeto, alguna medalla, bueno, iba un poco más allá. Claro, era muy difícil. ¿Quién les iba a decir a la gente que vivía aquí que no podían enterrarse junto, no sé, a sus padres o a sus abuelos? Encontramos también una necrópolis alrededor, y la zona de la necrópolis de los niños. Antes, a los niños, los más pequeños, se les enterraba en un lugar especial de los cementerios. Tenían un lugar solamente para ellos. Y en este caso estaban enterrados por fuera, al lado de la cabecera. Hortensia Larraín también encontró una zona de niños en el interior de la iglesia mozárabe a los pies. Y era un lugar donde, por cuestiones probablemente culturales y religiosas, los niños se apartaban allí. Y como no, una necrópolis muy importante, un cementerio muy importante en todo el exterior, por el norte, que fue la intervención más grande que pudimos abordar. El edificio ha tenido tradicionalmente un problema de conservación, y es que la ladera es una ladera suelta, no es de roca, es de tierra, es de arcilla, y a veces va avanzando. Claro, también contribuye que cuando se retejaba la iglesia, pues se tiraba el escombro al monte, y el monte empezó a crecer, y empezó a crecer todo ese escombro contra la iglesia. Se conocen en los libros de cuentas cómo se intentó parar ese avance del monte, y ya Hortensia, mi compañera Hortensia, hizo una cata en la ladera y encontraba cantidades y estratos espesísimos de tejas, que en poco más de 150 años pues casi habían llegado a las puertas del templo. En la intervención de 2002 a 2004, que motivó parte de nuestras excavaciones, sobre todo la de 2004, que fue muy extensa, se trató de poner solución a todo el avance de la colina hacia los edificios, y motivó una intervención importante, una intervención que se saldó con la aparición de una necrópolis bastante grande, mucho más densa,
cuanto más cerca está de los templos, de las iglesias y de las reliquias, y un poco más bueno, difuminada conforme nos alejábamos. Y era una necrópolis medieval, efectivamente. Encontrábamos tumbas desde la Alta Edad Media, de probablemente siglo IX, siglo X, algunas de ellas, muchas en el siglo XII y XIII y varias no pocas en la Baja Edad Media. Y encontramos una zona, la única zona que tenemos constancia hasta la fecha de construcciones del viejo monasterio. El monasterio sabemos que había crecido hacia la explanada desde donde la visitamos habitualmente. Hay planos, y hay alguna imagen, hay algún grabado antiguo que habla de un pequeño claustro aquí a esta zona. Y nosotros lo que encontramos fueron unas construcciones que eran en su mayor parte eran construcciones de servicio. Algunas de ellas tenían que ver con el uso agrario, agrícola, que tienen los monasterios asociados y que probablemente se hacía desde algún camino, desde las fincas o las tierras a la espalda del monasterio. Encontrábamos también una gran estancia en el siglo XII, posiblemente contemporánea con las obras románicas, y encontramos una de las pocas estancias, y con esto ya voy terminando, una de las pocas estancias que se desconocían del templo mozárabe o alguna de las fases del templo mozárabe. Una dependencia que probablemente se añadía hacia el norte, hay una puerta todavía tapiada en la iglesia y que posiblemente fuera quizá una sacristía o algo por el estilo. Todavía a San Miguel de Escalada le queda mucha arqueología y mucha historia y probablemente mucha epigrafía y le queda mucho por contar y mucho por decir. Nosotros hemos visto la punta del iceberg, nada más. Y yo creo que siempre es bueno dejar las películas o las series con un poquito de intriga para que se sigan añadiendo. Y también, ya que estoy aquí y pedir, pues se puede pedir, también intentar recuperar un poco los restos que quedaron a la vista, dejarlos un poco más aparentes y un poquito mejor explicados, porque siempre que volvemos los arqueólogos al lugar del crimen, quizá había que decirlo, como en las novelas policíacas, siempre nos causa bastante desazón el que, bueno, todos estos restos al final no quedan explicados y la gente, oigo a los turistas muchas veces decir, ¡jo! ¿Qué será esto? Tiene pinta de ser interesante, pero no tenemos ni idea. Digo, pues bueno, podemos señalarlos así un poco. Y con esto, haciendo mi última petición, termino mi intervención. Gracias por vuestra atención. Bueno, después de esta dilatada charla, locución que nos ha dado Emilio Campomanes, como siempre, pues muy pedagógica, muy en su línea de explicarnos de una manera pormenorizada. Si en algunos casos tenemos esa idea de los arqueólogos que parece que invitan, que es una profesión de cierto misterio, que tiene mucho encanto, yo creo que las intervenciones de Emilio son hacedores de chavales que quieran ser arqueólogos, porque invitan a eso, al trabajo pormenorizado, detallado, minucioso. Y desde aquí, como siempre, pues muchas gracias desde el 8 León por tus atinadas intervenciones. Bueno, y ya para finalizar este primer Rugidos, el León que queremos aquí desde San Miguel de Escalada, desde el municipio, contamos con una persona muy experta en cuestiones de las religiones. De hecho, es Florentino Aláez Serrano, que es doctor en Historia de las Religiones, y nos va a dar una panorámica, una visión distinta de ese año 1000 tan convulso que se produjo en la nación española, de esa época en la cual se genera el Beato, que también estaba alojado dentro del monasterio de San Miguel de Escalada, y todo ello lleno de una aureola de misterio, lleno de una aureola de preguntas que sin duda Florentino Aláez Serrano nos va a desvelar. Cuando quiera, Florentino, tienes la palabra.
Hola, buenas tardes. Los monasterios leoneses, y en concreto este monasterio de San Miguel de Escalada, tuvieron un papel relevante, muy relevante, en la difusión del milenarismo, no solo en España, sino en todo el mundo occidental. El milenarismo quizás hoy pueda parecer un mito un poco estrambótico, pero sin embargo hay que tener presente que ha ejercido una influencia decisiva en todo el pensamiento occidental hasta nuestros días. Así, por ejemplo, en la Baja Edad Media, sobre todo en los siglos, a partir del siglo XII, con las profecías milenaristas de Joaquín de Fiore, el milenarismo arraigará sobre todo en los siglos XIII y XIV dentro de los franciscanos espirituales y en los hermanos del libre espíritu, de donde procede el misticismo herético medieval y quizás también el misticismo moderno. El Apocalipsis es quizás el libro de la Biblia que más se leyó en la Edad Media, y porque fue debido a que lo que interesaba en ese momento no era tanto saber lo que había ocurrido en el pasado, sino qué iba a ocurrir en el futuro inmediato. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia cristiana que se escribe en la isla de Patmos a finales del siglo I, principios del siglo II, por un autor desconocido de nombre Juan, que desde luego no es Juan el Apóstol, y que pertenece al género judío, el género literario judío de la visión o revelación. Y Humberto Eco señala que la influencia del milenarismo en la Edad Media se ejerce sobre todo a través de las miniaturas y de los comentarios españoles. Y en efecto, en este monasterio, en el scriptorium de este monasterio, a principios del siglo X, años 922 o 926, Magius y otros 5 copistas copian el comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, que es el más antiguo que se conserva. De los 22 aproximadamente beatos completos o casi completos que se conservan, 5 de ellos fueron copiados en monasterios leoneses, 2 con cierta probabilidad, 2 aquí en San Miguel de Escalada, el beato de San Miguel de Escalada y tal vez el beato de Gerona. Se copian 2 en el scriptorium del monasterio de Sagún, en el siglo XI el beato de Burgo de Osma y en el siglo XII el beato Corsini. Y en el scriptorium de la Colegiata de San Isidoro en León se copia en el siglo XI el beato de Facundo, que es el que se considera el mejor desde el punto de vista del valor estético de sus miniaturas. Pues bien, el milenarismo es una filosofía de la historia que rompe con la concepción del tiempo cíclico de la antigüedad y coloca en su lugar un tiempo lineal que tiene un principio y un fin. Es la historia tal y como la concebimos hoy. El milenarismo procede de la cosmogonía de la religión persa de Zoroastro, después pasará a la apocalíptica judía y de esta a la apocalíptica cristiana. Y los primeros cristianos constituyeron una secta apocalíptica dentro del judaísmo de Palestina y creían que la parusía, la segunda venida de Jesucristo, iba a ser inminente. Después Montano y sus discípulos, los montanistas, que constituyeron una secta herética que en los siglos II y III se extiende por todo el Imperio Romano y sobre todo por el norte de África, hacían una interpretación literal y no alegórica del libro del Apocalipsis, y ellos consideraban que el relato del libro se refería a unos hechos históricos que se iban a producir en un futuro inmediato. Y como consecuencia de ellos suponían que después de la parusía se iniciaría un reinado, el reinado de Cristo en la tierra, que duraría 1000 años, después de los cuales serían 1000 años en los que el Satán permanece encadenado y sería un tiempo de gran felicidad. Al final se produce la resurrección de los muertos, el juicio final, los santos van al cielo y los condenados al infierno. Pues bien, después de todo esto,
sin embargo, surge un problema, que es la figura del anticristo. Es decir, aparece en las epístolas de Juan, que es una figura que ha de venir, no se sabe muy bien en qué consiste, y después el Apocalipsis habla de la bestia, que es un monstruo de 7 cabezas y 10 cuernos, con cuerpo de leopardo, patas de oso y hocico de león. Es una figura histórica, un personaje que ha de venir, que auxiliado por el demonio se hará pasar por Jesucristo para engañar a la humanidad y intentará frustrar el plan salvífico de Jesucristo. Ya en la antigüedad, Ireneo de León señalaba que el dominio militar y político del anticristo en la tierra duraría 3 años y medio. Durante los cuales sería un tiempo de gran tribulación, de tal manera que en la Edad Media se cree que cuando aparece el anticristo es un signo de que va a ser inminente el fin del mundo. Señala Umberto Eco que esta interpretación literal del Apocalipsis es la que se conservará en las creencias populares y la que después pasará al arte medieval. Más tarde, primero Orígenes y después San Agustín combaten el milenarismo, hacen una interpretación alegórica y no literal del libro del Apocalipsis y creen que el milenio es un tiempo de muchos años que comenzó con la encarnación de Jesucristo y que se ha hecho realidad ya dentro de la Iglesia, y que 1000 es un número simbólico que expresa la plenitud de los tiempos. Como consecuencia de ello, niegan que después de la parusía haya ningún reino milenario. Esta doctrina sería considerada ortodoxa por la Iglesia y como consecuencia de ello el Concilio de Éfeso del 431 condena como herética la doctrina del milenarismo. En la Alta Edad Media renace tímidamente el milenarismo. El Cuarto Concilio de Toledo del año 633 obliga a leer el libro del Apocalipsis en todas las misas que se digan desde la Pascua hasta Pentecostés. Después, en el siglo VII, Julián de Toledo, y después en el siglo VIII, la crónica mozárabe, también señalan que el fin del mundo se producirá en el año 800. Pero quien dará impulso al milenarismo y contagiará esta tensión escatológica a todos sus contemporáneos es Beato de Liébana, que es una gran figura histórica por varios motivos, por el combate que entabló con el metropolitano de Toledo, Elipando, sobre la doctrina herética del adopcionismo, por el himno que escribió O Dei Verbum, donde por primera vez un español alude a la predicación del apóstol Santiago en España, y sobre todo por el comentario al Apocalipsis que escribe en la segunda mitad del siglo VIII, en el que pretende preparar al lector para el fin del mundo que se producirá en el año 800. Como no se produce este fin del mundo, se piensa que hubo un error de cálculo y que el fin del mundo se producirá en el año 1000. Y ese es el motivo de que se copien tantos beatos durante el siglo X. Sin embargo, los beatos han pasado a la historia sobre todo por la extraordinaria calidad artística de sus miniaturas, en concreto las miniaturas de Maius en el Beato de San Miguel de Escalada, que tienen una estética antinaturalista y simbólica que pretende superar el arte mimético de la antigüedad, que pretendía imitar la naturaleza, y sustituirlo por un arte simbólico que es el característico de la Edad Media, que pretende expresar lo sagrado o lo trascendente por medio del símbolo. Bien, para terminar, me gustaría hacer una breve referencia a la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, que trata sobre una abadía ficticia, pero que alberga la mejor biblioteca de la cristiandad en el momento en que se desarrolla la acción de la novela, que es el año de 1327. Y considera el protagonista, que es un franciscano inglés, Baskerville, Guillermo de Baskerville, considera que los códices más bellos que alberga la biblioteca son los apocalipsis hispanos, es decir, los beatos, y cita el nombre de los dos mejores miniaturistas, que son Magius y Facundus. Nada más.
Bueno, gracias a Florentino Aláez. Si hay algo que conjugue el don de la palabra, la erudición, la comunicación, eso es Florentino. Yo creo que nos ha dado una auténtica lección magistral de lo que es ese milenarismo, de ese beato, de esos conocimientos tan exhaustivos que Florentino nos ha dejado un poco con la miel en los labios, ¿no? Quizás quisiéramos un poco más. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Y a todos ustedes, pues despedimos hasta aquí este primer programa de Rugidos, el León que queremos, en este caso San Miguel de Escalada, estamos en Gradefes. Lo único que les pedimos es que visiten el municipio, que visiten su patrimonio, que les acogerán de una manera muy afable, muy cordial, y que es un sitio para perderse, para pensar, para reflexionar, para ver todo ese patrimonio tan vasto y tan maravilloso que tiene el municipio de Gradefes. Esperemos que les haya gustado, que descansen, buenas tardes.